un placer estar acá y poder con usted conversar respecto a la problemática local y problemática nacional. Bueno, respecto al tema de la propuesta de ley económica urgente del gobierno referente a la reforma a la ley del COTAD, que rige básicamente a todo lo que significa los GATS, en un sentido de querer priorizar la inversión pública está muy bien, por el hecho de que muchos dineros se malgastan en un tema de festividades y un tema de artistas, cuando realmente las poblaciones necesitan es obra pública. Pero si ese es el fondo realmente del tema, ahora que si a través de esta ley se quiere tocar la eh, soberanía, independencia que tienen los GATS en La el tema de autonomía. la autonomía, en el tema de los recursos públicos, pues realmente le veo de manera negativa. Hay algunas cosas que no necesariamente son obra pública, estimado Miguel, como es, por ejemplo, la ayuda a los adultos mayores, el tema de los incentivos para que las actividades deportivas se hagan a los jóvenes. Es decir, hay muchas cosas que no están siendo consideradas dentro de este proyecto de ley, que significa no necesariamente la construcción de elefantes blancos o de obra pública, sino también de servicio eh, a la ciudadanía. Hay muchos sectores vulnerables en la sociedad que necesitan, pues, lógicamente, de una inversión que no necesariamente pasa a través de la construcción de espacios físicos o del resto. Pero el gobierno, yo difícilmente creo que sea la intención realmente de que se establezca como prioridad la obra pública. Dicen que sí, que el siguiente año empezaremos con un 60% y en 2 años más estaremos con el 70% como obligación desde los GATS para poder, pues, hacer inversión en cada uno de los municipios y GATS parroquiales del país. Ahora, doctor, el tema también pasa por un poco entender la intención del gobierno, primero. Ahora, si se tratara de controlar el gasto corriente, me parece fabuloso, pero ya se advierte de que a través de programas sociales, los gobiernos locales tienen algunos proyectos y que eso podría verse afectado tremendamente si es que pasa esa ley del gobierno. ¿Cómo mira usted? O sea, eh, el tema de proyectos sociales están encaminados no como fiestas, sino más bien como otras alternativas que hacen los municipios, por ejemplo. Es que es eso el tema, estimado Miguel. No necesariamente la obra pública es la que tal vez se está queriendo impulsar, sino también se va a coartar un poco de inversión social que existe a través de los GATS a los sectores que decíamos, los sectores vulnerables, a los adultos mayores, al tema del deporte, el tema inclusive de muchos madres de familia que, por ejemplo, en otros cantones tienen, como los se denominan los guaguacentros, y lugares de albergue para estudiantes, para niños, que mientras sus padres trabajan en los mercados, tienen justamente estos espacios para poder tener algunas actividades didácticas inclusive. Yo creo que tiene que ser muy bien analizado el proyecto de ley, no tratarse a la primera, y claro, el bloque eh, gobiernista, pues no simplemente porque viene tiene que aprobarse, sino tienen que hacer nuestros asambleístas ese trabajo muy minucioso de analizar y de saber qué se va a aprobar. Porque claro, lo otro es simplemente no se da tratamiento dentro de los 30 días por ser una ley económica urgente y que pase a través del Ministerio de la Ley, Es una de seguramente, las amenazas que se puedan dar. que seguramente es por donde va a ir la cosa, estimado Miguel. Lamentablemente, pues al no tener una contraposición de voluntades, de opiniones en una asamblea en donde realmente se encuentra totalmente inclinada la balanza hacia un sector, pues difícilmente se puede, pues, opinar y se puede tratar un tema de estos tan grave para lo que significa la autonomía de los GATS a nivel del país. Y lo que se está denunciando es de que la comisión respectiva en la asamblea no ha dado esa apertura y esa socialización sobre el alcance de esta ley. Y eso sí preocupa realmente que se quiera imponer con una mayoría gobernista en la asamblea, aprobando todo lo que envía el Ejecutivo. Yo creo que, como usted decía, doctor, creo que la asamblea tiene que ser más deliberante, debería ser más responsable con el Propositiva. Ecuador
y no solamente ser alzamanos o simplemente aprobar todo lo que dice el gobierno. Exactamente, Miguel. De eso se trata, de que la Asamblea Nacional cumpla su papel de legislar y de fiscalizar en favor de los ecuatorianos. No necesitamos una asamblea de alzamanos a favor del gobierno o en contra del gobierno, no de poniendo posiciones, de poniendo camisetas, que es lo mejor que le puede pasar al país a través de esta propuesta de ley que viene desde el gobierno. Yo en lo personal, si es que es para restringir el gasto en cuanto a lo que tiene que ver a A tema de fiestas. fiestas, Eso me al parece derroche bien. de dinero, yo estoy de acuerdo. Pero que no se trastoque el tema de una ley sobre pretexto de ella para tratar de parar el tema de la ayuda, por ejemplo, a los grupos vulnerables, a los adultos mayores, a los niños y en el tema, por ejemplo, deportivo. Ya lo denunciaba el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, en su momento. Y lo decía, en Cuenca existe obra pública. Hemos visto cómo Cuenca es un ejemplo realmente, un referente en cuanto a la administración pública, pero también tiene algunos programas sociales que si es que la ley se aprueba tal y como está planteada, pues seguramente van a tener ya Se no van a este cerrar presupuesto. muchos proyectos sociales de ciertos gobiernos seccionales que están manejando con una perspectiva también o con una posición de llegar hacia sectores que no llega el Estado. Exactamente, se van a cerrar porque no van a tener presupuesto o no van a poder invertir directamente en estos proyectos sociales. Ahora, lo claro aquí es que si el gobierno o el Estado en sí tendría la capacidad a través de los ministerios de Inclusión Económica y Social, ex-MIES, por ejemplo, de poder tomar estos temas, tomar esta batuta y hacerlos, bienvenido, pero ni lo uno ni lo otro, ni se hace ni se deja hacer. Entonces yo creo que sí debemos nosotros como ecuatorianos, pedirles a los responsables, a los padres, a los salvadores de la patria, que realmente se legisle en favor de los ecuatorianos y que no se tome una ley como simplemente poner el dedo en la llaga para algunos alcaldes de los cuales no están a favor del gobierno. Eso es grave también, ya se denuncia permanentemente. Le escuchaba al prefecto de Azuay, por ejemplo, que hablaba de demasiado autoritarismo, que el gobierno con esta ley pretendería centralizar e inclusive controlar todo el tema de los recursos para ver a qué municipio le dan, a qué otro municipio no le dan. Es decir, buscar definitivamente con esta ley controlar políticamente a los gobiernos seccionales y eso sería muy grave, doctor. Lo que usted dice, Miguel, ya el prefecto Lloret justamente denunciaba el hecho de que pues hay demasiado autoritarismo por parte del Estado. Mire, el autoritarismo, la prepotencia, el abuso, sea de izquierda o sea de De donde derecha, venga, de venga de donde donde venga, venga, es es malo. abuso, es malo. Nosotros necesitamos tener claridad en el pensamiento y actuar como dice la norma, como dice la ley, sin mirar a quién, sea por igual a todos. Y en esto, pues yo creo que sí se le está yendo la mano, en muchos de los casos al gobierno. Hay ciertos direccionamientos que no están bien y que, pues, como lo decíamos en épocas pasadas, el abuso, el del poder, está malo, pero acá actualmente está pasando lo mismo y nadie dice nada, como lo decían hace momentos. Vivimos un silencio, lamentablemente, tal vez por temor a la persecución, a la represión por parte de quien no tiene piedad con absolutamente nadie. Yo creo fundamentalmente que lo que debemos actuar es siempre encaminados en los derechos de las personas. Más allá, sea de la línea de izquierda o derecha del gobierno, todos tenemos la igualdad de derechos ante la ley. Y estas acciones autoritarias nada bien le hacen a la democracia. O sea, eso de cooptar todos los poderes, de controlar todos los poderes, realmente deja en el vacío a un sistema democrático que se supone debe respetar la independencia de poderes, lo cual no se está viendo perfectamente acá en el país. Lo vivimos en el pasado y actualmente lo Y seguimos volvemos a viviendo. vivir. Y lo O seguimos sea, no es viviendo. nuevo, pero esperábamos haber superado este problema y continuamos en lo mismo. Y lamentablemente vemos cómo el poder sí cambia a las personas. Como llegan con una posición de poder servir, de poder ayudar, pero lamentablemente vemos cómo se siguen queriendo enraizar, empoderar y tomarse decisiones públicas y así convertirse en lo que usted decía hace un momento, en pulpos realmente que manejen todo. Y la cosa pública tiene que ser eso, pública.
de toda la gente, todos los ciudadanos, todos los ecuatorianos. Necesitamos tener la claridad para poder identificar lo bueno y lo malo, y no simplemente por tener una ideología de momento decirlo, sí, todo está bien. No es así. En su momento lo dijimos y estábamos en contra del autoritarismo, de la prepotencia, del abuso, y actualmente igual. O sea de derecha, sea de izquierda, el autoritarismo venga de donde venga, es abuso del poder, es malo. Doctor, en medio del show, de la mediatización, del marketing, nos estamos olvidando de los problemas serios, reales, verdaderos de este país. Mire, la inseguridad continúa en el Ecuador. El tema de la crisis en la salud, el tema de la crisis en la justicia. Y miramos de que estamos más enfocados a, a ese canibalismo político, a esa mediatización, a ese show, antes que a resolver los graves problemas que cada vez son más fuertes y se van ahondando en el Ecuador, doctor. Mire, Miguel, realmente estamos enfocados o preocupados en las cortinas de humo, pero ni en lo local siquiera, ni en Riobamba, nos preocupamos realmente de lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro cantón, y más aún con estos problemas a nivel nacional, poco o nada realmente las autoridades están haciendo con los problemas reales que tenemos. El desempleo, el tema de la inseguridad es gravísimo en el país. Ya la inseguridad se está tomando también en Riobamba. Que no nos digan ahora que Riobamba es una ciudad tranquila, como se lo decía antes. Ahora tenemos graves problemas de delincuencia, graves problemas de extorsión. El tema de las vacunas está también tomándose Riobamba y ese es un problema muy grave, estimado Miguel. El Bajemos tema, a lo local, doctor. ¿Cómo mira la situación local, la situación de la ciudad de Riobamba? bueno, mire, en Riobamba lamentablemente el caos, el desorden, el tema de no tener una planificación adecuada en cuanto al cómo llevar una ciudad está pasando factura. Vemos cómo hemos ido perdiendo inclusive la calidad de los servicios básicos que alguna vez tuvimos. El tema de la recolección de basura es fatal, el tema de la vialidad, más aún en esta época de lluvias, se vuelve realmente un problema para la ciudadanía. Días atrás veíamos un siniestro de tránsito de un bus justamente por tratar de esquivar semejantes baches en una avenida Canónigo Ramos que no termina de arreglarse, que no termina de solucionarse y que lamentablemente no tienen esa visión para poder hacer las cosas diferente. Siguen abriéndose, fresándose los huecos, siguen embachándose, pero no existe una planificación de decir, esta vía, por ejemplo, es una vía de alto tráfico, en donde vienen y conllevan líneas de transporte urbano, vamos a hacerla, por ejemplo, de hormigón. Es decir, al no tener un asesoramiento o al tener tal vez un asesoramiento el alcalde y al no saber escuchar, le está pasando lo que sucede en Riobamba, un caos total, un desorden total, ventas por doquier, un desastre en la vialidad y así pues una falta de planificación que no conlleva a tener obras emblemáticas para la ciudad, sino estar trayendo artistas de $300,000 para poder subsanar y decir ante los jóvenes, no, pues yo soy el que está trayendo artistas para que ustedes se diviertan. En esa parte sí le doy la razón al gobierno. Alcaldes como el nuestro, que lamentablemente no gozan de una popularidad porque no han hecho fundamentalmente algo importante en la ciudad, tener que traer artistas para levantar su imagen, a eso debemos cambiar. Que si es que el alcalde tuviera una buena aceptación y traer artistas para fomentar un turismo tal vez, pero con un plan adecuado de turismo, es decir, mire, le ofrecemos esto para el viernes, para el sábado, para el domingo, para el lunes y para el martes de carnaval al país, pero no existe eso. No existe planificación, no existe un orden, no existe realmente un horizonte de dónde quieren llevar a la ciudad de Riobamba. Doctor, esta falta de planificación está pasando factura en los últimos años a la ciudad que no encuentra un horizonte económico, por ejemplo, de desarrollo, un horizonte en cuanto tiene que ver a generar obras grandes, obras de envergadura, obras integrales que tanta falta ya le hacen a Riobamba. Lamentablemente se dedican a querer hacer nuevamente inversión en un parque infantil y hasta ahora no lo acaban. Iniciaron con el tema de las clases, recuerdo, en el mes de septiembre. Vamos ya terminando el mes de febrero y no vemos realmente que se concluyan las obras. La falta de planificación también pasa factura en las obras públicas. Cuando no tienen la claridad de las cosas, de qué es lo que se va a hacer,
Sucede lo que pasa en el parque infantil, sucede lo que pasa en el parque de la madre, porque así se ha llamado toda la vida ese parque, y ahora dicen que es un parque de los jóvenes. Cogieron, rompieron, deshacieron lo que había y no hay presupuesto, no hay dinero para hacerlo, ni siquiera por administración directa. Lamentablemente, cuando no se tiene claro lo que significa administración pública, cuando no se tiene claro los procesos y no se sabe ni siquiera en qué dirección del municipio tiene que iniciar un trámite como la unidad requiriente, pues lamentablemente le está pasando eso a Riobamba. No tenemos inversión. Al no tener inversión pública no hay dinero circulante en la ciudad de Riobamba. Si no tendríamos nosotros a la Universidad Nacional Chimborazo, a la Politécnica, a la Uniandes, a la Brigada, que son grandes potenciales en cuanto a un número importante de jóvenes y de personas, pues ¿qué sería de la economía de nuestra ciudad y de nuestro cantón, estimado Miguel? Efectivamente, Riobamba, Chimborazo depende fundamentalmente o gira el tema de empleo en torno a lo público, pero en lo privado absolutamente nada, porque tampoco contamos con un parque industrial. Y lo decía usted que yo creo que el municipio y ojalá la próxima administración un poco ya tenga otra visión de trabajar arduamente en el tema de fomentar política pública para generar verdadero desarrollo económico, por ejemplo, con un parque industrial que necesita Riobamba. Mire, Diego, las industrias de Riobamba se han ido perdiendo. Perdimos Tubacé, perdimos Tubacé. Una gran fuente de empleo había en Tubacé. La Cemento Chimborazo quedó en membrete, porque ni siquiera factura o tributa en la ciudad de Riobamba o en la provincia de Chimborazo. Es un grupo peruano llamado Gloria. Perdimos a la Cemento Chimborazo. Y así, en vez de atraer capitales de inversión privada, lo que hemos hecho es perder esos espacios. Yo no he visto un consejo cantonal que le dé las herramientas necesarias a un alcalde para hacer un llamado y tener los nexos también, porque eso es otra cosa también, Miguel. Ni siquiera genera una política pública que permita venir la inversión privada, decir vamos a darles 10 años de exoneración de impuestos, pero necesitamos que esa inversión que venga de empresas siempre acá en Eso es Riobamba. falta de gestión, falta de coyuntura, falta de nexos, como usted decía, con inversionistas que definitivamente se interesen en venir a invertir acá en Riobamba, en Chimborazo. Definitivamente, Miguel, es la falta de nexos y también no tener claridad en lo que significa la legislación cantonal. Mire, pero si tenemos autoridades que no pueden salir ni siquiera del aeropuerto. Hace falta legislación, hace falta nuevas ordenanzas para impulsar el desarrollo económico de Riobamba. Mire, Cuenca tiene, por ejemplo, Miguel, una ordenanza muy clara que le permite la exoneración de tributos por parte del municipio a esa empresa que venga y se apueste a invertir en su ciudad. ¿Por qué razón? Porque esa empresa que viene, claro, el municipio dejará de percibir, pero si no tiene, igual no percibe. Pero si viene, genera empleo, genera movimiento. Y algún momento, esos 5, esos 10 años de exoneración pasarán, pero volverán a tributar y a pagar impuestos para su cantón, para el desarrollo de su cantón. Pero Miguel, si no podemos, no tenemos autoridades, me refiero a concejales y alcalde, que puedan salir del aeropuerto, salir del país a buscar ayuda internacional, recursos internacionales. Ahora es muy fácil, mira, por último, si no tienen la capacidad para hacerlo, utilicen inteligencia artificial y generen proyectos. Pero presenten, hagan algo, gestionen recursos públicos. Hay tantas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, internacionales que están y le apuestan a la inversión en distintos lugares en donde se necesita realmente apoyo internacional. Pero no tienen esa visión de poder transformar un cantón. Y lamentablemente los riobambeños somos los responsables por no saber elegir y dejarnos llevar muchas de las ocasiones por el que baila bonito, por el que canta bonito, por el que hace TikTok. Las cosas son claras, Miguel. Si no cambiamos de visión, si no nos unimos como riobambeños, difícilmente vamos a pasar esta noche tan oscura y siniestra que vivimos como administración pública acá en el GAD municipal. Doctora Barca, con los recursos que tiene el municipio por transferencia que les llegan y por los ingresos internos, difícilmente se va a poder emprender un verdadero desarrollo integral del cantón. Para eso hace falta definitivamente buscar recursos frescos, buscar otras oportunidades, otras opciones, otros proyectos, pero en eso nos hemos quedado, Riobamba, lamentablemente. Nos hemos quedado simplemente en el estatus, en el confort de gastar lo que llegan como ingresos del gobierno central y lo que se genera internamente, pero no se ha logrado
encontrar mecanismos para buscar esas alianzas estratégicas nacionales e internacionales para generar economía, empleo, nuevo desarrollo en Riobamba, en Chimborazo. ¿Usted cree que es posible cambiar esta realidad? Mire, en cuanto a las asignaciones del Estado, en cuanto al presupuesto, nunca será suficiente. Siempre hará falta recurso público para hacer obra pública y una obra pública realmente emblemática para la ciudad. Pero para eso existe, por ejemplo, organismos multilaterales como la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Cuando usted tiene un buen proyecto, le financia. Hay muchos, la Unión Europea, por ejemplo, hay inclusive recursos no reembolsables que vienen a partir de organismos internacionales en donde le dice usted la ayuda social va fundamentalmente a darle, por ejemplo, agua potable a las comunidades en Pero donde no esto es con tienen. proyectos, Esto es con con proyectos, gestión. esto es conociendo el territorio, estimado Miguel, sabiendo que en las comunidades rurales no tienen, por ejemplo, alcantarillado, no tienen vialidad, no tienen agua potable y siguen bebiendo en el año 2026 agua entubada. Esa realidad es la que hay que cambiar a través de la ayuda internacional y para eso se prestan los multilaterales. Pero no existe esta visión o este compromiso o realmente no sé si sea el caso, llegan a ser autoridades y se olvidan de lo que realmente el propósito que les llevó para estar De allá. pronto es el cálculo político, que O desde el dejan para primer el día que último. ingresan en funciones ya están pensando en la reelección, O tal vez dejan para el último y ojalá sea así. o La cosa dejan es para el último. poder servir a la ciudadanía y llegar con lo que más les hace falta. Yo no veo la satisfacción acá en los ribambeños realmente. 9 de cada 10 ribambeños nos encontramos, y digo nos encontramos totalmente desilusionados de esta administración porque no vemos un cambio real en lo que significa la administración de la ciudad de Riobamba. Ahora, doctor, eh, este año es preelectoral. Ya se miran, se escuchan algunos precandidatos también. ¿Cómo mira usted lo que se podría venir en el tema político, pensando en nuestro territorio, pensando en el Cantón Riobamba? Bueno, Riobamba realmente necesita priorizar el tema de sus necesidades. Hay situaciones urgentes y hay situaciones emergentes que necesita nuestra ciudad ser solventadas. Hay que priorizar la obra pública. No se puede gastar por gastar el dinero, se tiene que invertir realmente. Y se tiene que pensar en lo que significa una proyección de ciudad, no a 500,000 habitantes, como se hablaba. Si no logramos solucionar los problemas que se nos viene hasta el 2030, así decirlo, ¿cómo puede pensar usted en la planificación futura? Yo no hago un segundo piso sin tener las bases de un primero, estimado Miguel. Necesitamos es tener un orden cronológico de a dónde quiere llegar la ciudad. Y para esto necesitamos pues tener autoridades con una visión de transformación de la ciudad, que sepan la administración, que por lo menos hayan administrado su hogar. Pero veo lamentablemente muchas personas que ni siquiera tienen o administran su familia, administran el dinero para sus hijos y ahora quieren decirle que quieren cambiar la realidad de los ribambeños. Lamentablemente no son las cosas así. Para saber administrar hay que pasar a aprender y para aprender se tiene que pasar muchos errores, estimado Miguel. No se aprende las cosas de la noche a la mañana, hay que tener la experiencia y la solvencia necesaria para poder transformar una ciudad, un cantón. Tomando esto, un cantón, porque no es solamente la ciudad de Riobamba, es la ciudad y sus parroquias rurales y con ellas todas sus comunidades. Doctor, en la parte final, ¿cuáles son las prioridades que tiene Riobamba en estos instantes y a lo cual, o sobre lo cual debe trabajar el gobierno local y sobre esta base debe proyectarse? ¿Sí? Siempre se ha hablado de un mercado al norte de la ciudad, se ha hablado de un nuevo terminal, un nuevo cementerio, se ha hablado de un reasfaltado total de las calles de la ciudad. El proyecto Mahuazo-Alao se viene hablando, pero no se concreta. Es una situación que está ahí. Eso, por una parte, en obra pública, pero lo otro, y hemos hablado, el tema de desarrollo económico. Mire, Miguel, hay que dividir la ciudad o lo que se quiere hacer en la ciudad en dos partes fundamentales, que son las obligaciones netas de un alcalde como tal, que es la higiene de la ciudad, que es el tema de la vialidad, que es el tema del agua potable, que es el tema del alcantarillado. No se Sí, la debe, basura. la higiene de la ciudad. No se debe aplaudir porque un alcalde tiene limpio en la ciudad. Es una obligación necesaria. Ese es lo básico de una autoridad o de un municipio. El reasfaltado no es una obra. No es obra, es realmente el tema de
satisfacer lo que es obligación de un alcalde, de un municipio. Ahora lo que sí necesitamos es lo otro, la inversión pública, la inversión privada, la atracción de capitales, el tema de tener proyectos para solventar, por ejemplo, lo que usted decía. Necesitamos a gritos un, un, un mercado al norte de la ciudad. 30.000 personas bajan todos los sábados a hacer compras en el centro de la ciudad y caotizan Riobamba. Necesitamos un mercado al norte de la ciudad. ¿Por qué no pensar, Miguel, y lo digo claramente, con lo ejemplo que lo que hace el alcalde de Cuenca? Un hospital municipal para Riobamba es necesario, es urgente. El tema parqueaderos, se me viene Parqueaderos, también. El tema de no podemos seguir diciéndole no podemos parquearnos aquí porque es zona cero. ¿Dónde están las soluciones? ¿Dónde están los espacios físicos? Necesitamos un terminal intermodal al sur de la ciudad. No puede estar siendo ocupado un parque como el de La Dolorosa para ocupar a las cooperativas, a la Pungalá, a la Licto, a la Muxuyoya y a la Unidos, a la Chambo y a la Citranturis, ubicándoles en andenes en donde no son aptos para ese tema. Un terminal intermodal en donde ingrese el transporte urbano, cooperativas de carga mixta, taxis, a recoger los pasajeros que vienen desde otros cantones y desde las parroquias rurales. El tema movilidad también, que trabajar es clave el tema del transporte urbano. ¿Dónde están las paradas inteligentes que en algún momento se lo dejó en proyecto listo para la municipalidad? Y así un poco de infraestructura necesaria que realmente a través del tema de movilidad que usted toca, Miguel, es muy realmente fácil cambiar la realidad del cantón. Cuando se tenga claro a dónde queremos llevar la zona productiva de un cantón, como se lo denomina a San Juan por el tema del espacio que existe allá para tener un nuevo parque industrial, y entendamos que necesitamos venderle a Riobamba como lo que es, una joya bien situada en el centro del país, que nos permite a través de su geografía poder llegar en menor tiempo a los distintos puntos que tiene nuestro país de Ecuador. Muchas gracias, muy amable a nuestro invitado, al doctor Santiago Abarca, es un actor político de acá, de la ciudad, de la provincia, con quien hemos abordado temas importantes, fundamentales, y creo que es nuestro deber y obligación de ir debatiendo sobre estos temas, de ir analizando a profundidad, más allá de discrepancias políticas o de ideologías. Yo creo que por el bien de la ciudad tenemos que sentarnos a conversar y buscar definitivamente de que vaya aterrizando en el territorio estos ámbitos de mejoramiento de nuestras condiciones de vida, y es empezando con la obra pública municipal, con los servicios municipales y también los proyectos y obras fundamentales y servicios que debe otorgarse a la colectividad. Doctor, un buen día para usted. Gracias, estimado Miguel, un buen día a todos los riobambeños, de los chimboracenses que nos pudieron escuchar y ver. Quiero decirles que sí podemos cambiar una realidad cuando siempre pongamos ante todo que Riobamba es primero. Doctor, buen día. Una pregunta rápida y que nos decían por acá. ¿Está decidido a asumir una responsabilidad a futuro de una ciudad como esta, Riobamba? Bueno, Miguel... Se habla de su nombre como un precandidato a la alcaldía. Bueno, Miguel, yo no le corro los desafíos realmente. El tema es que la actividad privada a la que yo me desenvuelvo, pues siempre tendrá que dejarse a un lado. Tendremos que necesariamente conversar con la familia. No voy a decir lo que siempre se dice, ¿no? Que si el pueblo me pide, no es así. Aquí las cosas es decisión propia, pero también hay que conversar con la familia y decirle cuáles son los pros y los contras de una administración. Decirle que no le corro los desafíos. La idea está ahí. Tengo muy claro lo que se necesita hacer en Riobamba. Tenemos un grupo profesional increíble al interior del colectivo Riobamba Primero, y queremos realmente es presentarle a la ciudad de Riobamba una propuesta diferente, de cambio, y que si es el caso de tomar esa decisión y estar en una lid electoral, pues hacerlo con lo que se debe ser, con la seriedad del caso y sin prestarnos para los juegos o para simplemente llegar con la payasada a un sillón en donde realmente no exista la capacidad para poder desarrollarse una ciudad de mejor manera.